de compañeros, nosotros somos el grupo número 4 y está integrado por Catherine Fernanda Alonso, Jocelyn Celeste Zavala, Cindy Marina Hernández, Crilo Elena García, Elma Yesenia Núñez, Senia Isel Martínez, Ana Teodolinda Domínguez, Lilian Suyapa Torres y Melvin Alfredo Correa. Los dejo con mi compañera para expresar la exposición. Bueno, vamos a hablar sobre la colonización de América. La colonización del continente americano fue a través de los países que se encuentran en el continente de Europa. Los más reconocidos son España, Inglaterra y Portugal, que fueron los países que colonizaron nuestro continente americano. Fue un proceso histórico de apropiación y ocupación del territorio habitado por los indígenas, que fue avistado por Cristóbal Colón en el año de 1492. Como todos sabemos, Cristóbal Colón fue el que emprendió viajes para llegar al continente americano, creyendo él que iba a llegar al país de la India. Por eso cuando él llega acá, él nos llama indios, creyendo que él estaba en el país de India, pero no fue así. En representación de la corona española, ya él fue uno de los colonizadores españoles. Ya más adelante veremos los colonizadores de los demás países, pero ahorita nos vamos a referir un poquito más a Cristóbal Colón, ya que él fue el que visitó Centroamérica y todo lo que es parte de América del Sur. También la colonización se conoce por dos etapas, como todos sabemos, que es la conquista de América, que es cuando los españoles, los británicos y los portugueses conquistan nuestro territorio, y la colonización, que es cuando ellos ya empiezan a meter lo que es su cultura, su forma de vida e inclusive su religión. Ahora vamos a continuar con el tema. Yo les voy a hablar sobre el genocidio más sangriento. También se le conoce como el mayor genocidio de la historia, ya que con la llegada del colonialismo europeo al continente americano dio inicio a uno de los genocidios más grandes de la historia. Dicha invasión genocida no solo exterminó a millones de personas, sino que también se valía de secuestros, torturas, deportaciones y esclavitud, además de las enfermedades e epidemias, que esto fue lo que vino a provocar más pérdidas en el continente americano. Esto se dio inicio el 12 de octubre de 1492, conocida como el Día del Descubrimiento de América. Sigue la otra compañera. Bueno, me toca hablar sobre lo que es la esclavitud. Dice que la esclavitud ha venido desde el siglo XVI. Fue como un comercio entre los gobiernos. Los esclavos eran sometidos a trabajo forzado, tanto las mujeres como los hombres. También se dice que tenían un alimento no muy reportante para su cuerpo porque comían el punche, que era una mezcla de maíz con plátano, acompañado, dice, de caña de azúcar. De ahí se terminó la esclavitud con la emancipación, donde se declaró que todos tenemos los mismos deberes y derechos, ¿verdad? Igualdades. Sigue con la siguiente compañera, por favor. La repartición del territorio americano entre las principales potencias europeas se dividió de la siguiente manera: la colonia española, la colonia portuguesa, la colonia británica, la colonia francesa y la colonia holandesa. La colonia española fue la primera y más extensa de todas. Ocupó en su mayoría el territorio de la actual Hispanoamérica, desde el río Plata hasta los territorios mexicanos, incluyendo parte del Caribe y de las Antillas. Este territorio se dividió en 4 virreinatos: el virreinato de Nueva España, el del Perú, el de Nueva Granada, del Río de Plata. La colonia portuguesa abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil, dividida en 15 capitanías
de casi 200 kilómetros de ancho cada uno. La colonia británica, dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en competencia con los franceses, a través de 13 colonias, estas constituidas por inmigrantes y esclavos negros. Esto se dio entre los siglos XVII y el siglo XVIII. Influenciaron también en las Antillas y el Caribe. Los ingleses tuvieron el total control del continente norteamericano. En la colonia francesa, estos se instalaron en América del Norte, en Quebec y la actual Canadá. También en las costas de hoy Estados Unidos y algunas islas de las Antillas. Muchas de estas colonias antillas eran en la mayoría negras, por el movimiento de como esclavos. La colonia holandesa fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo asentamientos en Norteamérica, Nueva York, en Nueva Ámsterdam holandesa, en Brasil y en las Antillas Menores, Curazao. Por su vida fue más pasajera o más corta, solamente. En la colonización y la nueva sociedad también hablamos sobre lo que es sobre la Iglesia Católica. Es una de las más importantes fuentes del cono español, que era lo que es la doctrina española antirreformista, producto de lo que es una exclusión de España de los sofistas residentes durante lo que fue la conquista contra Islam. Esto determinó que la Iglesia Católica fuese jurada el rol más importante de la conquista en los brazos de la moral y lo que es la cultura de los pueblos españoles sobre lo que son los pueblos americanos. Como bien sabemos, la Iglesia Católica es la más fuerte y la más rica en base al mundo. En base a la colonización se dio a conocer de una manera que ya en todo el mundo está lo que es la religión católica. La siguiente. Inicio de la mundialización. Se le llama esto al inicio del comercio mundial. La conquista del territorio americano, rico en recursos y en territorio explotable, y más aún con la constitución posterior de la colonización, dio inicio a lo que fue el intercambio de productos o mercancías entre los países del occidente y Europa. Fue ahí cuando dio inicio a lo que se le puede llamar el comercio internacional, donde se podía intercambiar productos, en este caso en estos países colonizados, lo que se explotaba y se llevaba a Europa eran los materiales preciosos como el oro, la plata, y en otros casos productos de origen agrícola, como el tabaco, el cacao. Todos estos productos eran llevados y eran mercancías, y esto se le llamaba comercio, lo que dio inicio a la mundialización. Siguiente diapositiva. El mestizaje es la unión de dos etnias o culturas. Este mestizaje se dio en la colonización de los españoles a América. Los principales tipos de mestizaje son mestizo, que es la mezcla de un indígena y un europeo, mulato de un africano y un europeo, sambo de un africano y un indígena, morisco de un mulato y un europeo, cholo de un mestizo y un indígena, castizo de un mestizo y un europeo, y criollo los hijos españoles que nacieron en América. Va con la siguiente compañera. La sociedad colonial de clases. En ese tiempo existían tres clases sociales, que era el clero, la nobleza y el pueblo llano. Dice que el clero era una de las clases más prestigiadas porque ellas poseían riquezas patrimoniales, también poseían un alto prestigio social. En la nobleza estaban incluidos, gozaban de privilegios los de la nobleza, ellos no pagaban tributo, no pagaban impuestos, tenían privilegios políticos, sociales, económicos. Y el pueblo llano, pues ya se sabe que era la mayoría de la población, el 80% pertenecía a esa clase social, que no era ni la nobleza ni del clero. Ellos no eran sometidos a varias cosas y ellos sí tenían que pagar todos los impuestos habidos y por haber en ese tiempo de la sociedad colonial. Siguiente diapositiva.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las regiones no controladas por los conquistadores. Algunas zonas de difícil acceso, como la selva amazónica, la Pantoja austral, el Cacho y los desiertos del norte de Centroamérica, no pudieron jamás reducirlos a control de los europeos. Gracias a ellos se mantuvieron y algunas lo hacen en la actualidad, como los últimos bastiones de la sociedad precolombinas en un continente que les fue arrebatado. Siguiente diapositiva. También tenemos lo que son las discrepancias por el término de lo que fue el descubrimiento. Este término se ha cuestionado en base a América, que se refiere a lo que nosotros bien sabemos, se refiere a la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. Debido a esto, ya que existían lo que son diferentes tipos de sociedades desarrolladas habitando en diferentes territorios, en base a eso se puso en cuestión en que si era real o era real lo que es en la llegada de lo que fue Cristóbal Colón, que llegó el 12 de octubre de 1942, que esta fue una fecha enormemente importante sobre lo que es la historia del occidente, ya que este día Cristóbal Colón completó lo que fue su viaje a través del océano Atlántico y llegó a lo que se llamaba en esa época el Nuevo Mundo.